Bien, Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Ney Adon Olam. Esta semana iniciamos, ¿cierto?, un nuevo libro de la Torá, que es el libro del Shemot, el Éxodo, o el Exodus, como se dice en inglés y en hebreo igual, el Exodus. Bueno, este libro, ¿cierto?, marca la transición de una familia que llegó quizás en pocos números, ¿cierto?, a Egipto, una familia que se habla de 70, ¿cierto?, personas, se transformó en una nación esclavizada que clamó finalmente por redención. En la historia también del nacimiento del gran líder, ¿cierto?, de Israel, como se le llama Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro, que sería no sé si el primer profeta, pero prácticamente el primero con ese título como tal, dentro de la nación de Israel, aunque nuestros patriarcas igual profetizaron. Pero Moshe fue el gran profeta que lideró, ¿cierto?, a toda la nación de Israel, y el primero. Un poco de historia y nos vamos a nuestro tema. Primeramente surgió un faraón, como dice la escritura, que no conocía a Yosef. No lo conoció. Tuvo temor del crecimiento explosivo que tenían, ¿cierto?, los hebreos, ya que esa sociedad moderna, como toda sociedad moderna, tenía pocos hijos, ¿cierto? Y los hijos de Israel tenían muchos hijos, como hasta el día de hoy, ¿cierto? De hecho, es tanto los hijos que tienen, por ejemplo, los grupos más ortodoxos dentro de Israel, que son los que tienen mayor tasa de natalidad, que son hoy día un gran problema para el Estado de Israel. Porque antes se les ayudaba, se les subvencionaba para que estudiaran, pero cada vez son más y más y más, y de aquí a algunos años más van a ser tantos que no va a haber cómo mantener todas estas personas si no aportan. Hay que empezar a matar a los niños. ¿Cómo? Hay que empezar a matar a los niños como los perros de policía. Tienen que modernizarse. Claro, eso es un gran problema. Entonces, al parecer, cuando la gente tiene muchos hijos, se transforma en un problema para quien sea, pero para alguien es un problema. O para el vecino, que le hacen ruido, no sé. Pero bueno, aquí ellos tuvieron temor, ¿cierto?, de los hijos de Israel. Intentó esclavizarlos para detener, ¿cierto?, su crecimiento, etcétera, pero esto no los detuvo. Al contrario, parece que tenían más hijos. Entonces, con esto, ¿cierto?, ordenó a algunas parteras hebreas que mataran a todo hijo varón recién nacido. Ellas tuvieron temor de Dios, dice, y desobedecieron, que son, ¿cierto?, Shifra y Puá. Salvaron a estos niños. Entonces, ahí aparece el nacimiento de Moshe. Una mujer de la tribu de Leví, Yochebed, dio a luz un hijo, lo escondió 3 meses. Después de que ya no pudo esconderlo más, lo dejó en una tebá, dice ahí en hebreo, que es la misma palabra que se usa para el arca de Noé, en un arca, ¿cierto?, o una fuente. Y lo llamó, ¿cierto?, la hija del faraón, que lo encontró, Midian, lo llamó Moshe, como sacado de las aguas. Miriam, ¿cierto?, que era la hermana de Moshe, igual vigilaba ahí donde iba la canasta. Y ofreció, ¿cierto?, ser la propia madre del niño como nodriza. Así que Moshe creció en el palacio, pero de alguna forma igual consciente de quién era él, de su identidad. Bueno, ahí aparece, ¿cierto?, Moshe matando a un egipcio que estaba golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Lo mató y lo escondió. Al día siguiente vio a 2 hebreos peleando. O sea, primero vio a un egipcio peleando con un hebreo, lo mató. Vio a 2 hebreos ahora peleando. Y al intentar separarlo, lo delataron. Vas a matarnos como al egipcio. Bueno, al ver, ¿cierto?, que se sabía lo que había hecho, huyó, se fue a Madián. Ahí conoció a Yitro, que es el suegro, ¿cierto? Bueno, y se casó con su hija Zipporá, o Séfora. Tuvo 2 hijos, Gershom y Eliezer.
Y ahora viene, ¿cierto?, la conexión que vamos a hablar un poco. Mientras él estaba pastoreando, Moshe, ¿cierto?, ve una zarza en medio ahí del camino que ardía y no se consumía. Algo raro, ¿cierto? Entonces Dios le habló y le ordenó, bueno, lo llamó, ¿cierto?, y le ordenó sacar a Israel de Egipto. Y Moshe 4 veces aquí se resiste. ¿Quién soy yo para hacer esto? ¿Qué nombre les diré? O sea, vengo en nombre de quién. No me creerán, soy torpe de labios. Se negó, por así decirlo, varias veces. Ahí el Eterno se presenta delante de él con su nombre, que es la revelación del nombre del Eterno, ¿cierto? Yod-He-Vav-He, que sería Ejiyeh Asher Ejiyeh. Yo seré el que seré. O algunos traducen yo soy el que soy. Entonces este nombre, ¿cierto?, Yod-He-Vav-He, en realidad significaría esta frase, que seré el que seré. Y bueno, si ahí se estudia, hay un gran análisis, ¿cierto? Y este nombre estaría efectivamente como en un futuro, en un verbo antiguo, y probablemente significa esta misma frase. Pero es bien característico porque el nombre significa ser el que seré, y a su vez como podría significar yo llegaré a estar con ustedes en el fondo. Es una revelación de que Él iba a estar siempre con el pueblo. Y esto es lo que significa, ¿cierto?, el nombre del Eterno. Bueno, ahí le dio algunas señales, ¿cierto?, el Eterno, para que Moshe se presentara frente al faraón. Y bueno, se presentó ante él como su portavoz. No le creyeron, por supuesto. Fue con el pueblo de Israel, tampoco le creyeron. Así que finalmente aquí empieza toda la travesía, ¿cierto?, y la discusión para dejar ir al pueblo de Israel. Y el faraón le dice, ¿quién es Hashem? ¿Quién es el Eterno? No solamente le negó la palabra, o sea, la solicitud, sino que también endureció los trabajos para el pueblo de Israel. Así que Moshe terminó siendo mal visto por su gente, y finalmente le dice a Moshe también, o sea, a Moshe el Eterno, ¿por qué me has hecho mal a este pueblo? O sea, ¿por qué me mandas a hacer esto y ahora estamos peor? Y el Eterno le dice, bueno, ahora vas a ver lo que voy a hacer con Faraón. Ok. Ya. Cosa similar, ¿cierto?, vemos en el nacimiento de la época de Yeshua, ¿cierto? Así como el faraón ordenó matar a los niños varones, Herodes también aparece en la escritura que ordenó matar a los niños de Belén, porque había escuchado que iba a nacer el rey de los judíos. En ambos casos, ¿cierto?, escaparon de milagro. Ya, y nos vamos a referir al tema de la zarza. La zarza. Quiero hablar un poco sobre este tema, como que es bien profundo en realidad. La zarza ardiente. Bien, acá tenemos, ¿cierto?, en este libro del Shemot, podemos decir que hay un silencio entre la época que vivió Yosef, ¿cierto?, con sus hermanos, hasta la época en que nace Moshe. Prácticamente hay un silencio. Así como hay un silencio intertestamentario entre los últimos profetas, ¿cierto?, y la época de Yeshua. Aquí, por así decirlo, igual hay un silencio, pasan muchos años. A lo menos, como dicen los sabios, 215 años. Que en realidad dicen que son 400, pero hay unas sumas que por ahí no cuadran. Serían como esos años. El tema está en que todo esto se rompe, este silencio, con el llanto de un bebé, ¿cierto?, que sería el nacimiento de Moshe. Y también el gemido de una nueva nación, que es el pueblo de Israel. Empieza a gemir esta nación que quería ser libre. Para nosotros, ¿cierto?, también anuncia esta historia del nacimiento del Mesías. Y hay un molde profético, ¿cierto?, que nos trae todo este pasaje. La parashá comienza con una sentencia de muerte. Este nuevo faraón tenía miedo de que nazca
todavía gente más fuerte o un libertador dentro del pueblo. Todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo. Es decir, siempre, ¿cierto?, hay un enemigo contra el pueblo de Israel, el enemigo de nuestras almas que busca nuestra destrucción. Y la Escritura dice que prácticamente desde el inicio hay alguien que está tratando de matar la simiente de la mujer. Bien, nos recordamos, ¿cierto?, el pasaje de Belén que mencionamos. Vemos un nuevo faraón que era Herodes sobre la tierra de Israel, que también ordenó la matanza de los hijos recién nacidos. Ahora Moshe es salvado del Nilo, pero resulta que reside en pleno corazón del enemigo de Egipto, en la casa, ¿cierto?, del faraón. Bueno, en el libro de Mateo se menciona que Yeshua, una vez que fue librado, fue enviado a Egipto. Dice que fue salvado y huyeron hacia Egipto, dice Mateo 2:13. El tema está, ¿cierto?, en que sobrenaturalmente el ungido del Eterno se libra para cumplir, como dice el mismo libro de Mateo, la profecía de Egipto: llamé a mi hijo. Que pueda aludir, ¿cierto?, a Moshe, que de ahí llamó, ¿cierto?, a su hijo, pero también podría aludir a Yeshua como el Mesías. La Torá dice lo siguiente: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moshe, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Moshe lo tenía todo en el palacio del rey. Muchas gracias. ¿Qué es esto? No sé, me lo entregó. Esto es un antialérgico. Sí. Me voy a quemar, sí. Un segundito. Entonces dice, Moshe salió a ver a sus hermanos y vio las cargas que tenían. Ahora él viviendo, ¿cierto?, en la casa del faraón, él lo tenía todo, ¿cierto? Lo tenía todo. Tenía comida, bebida, estatus, poder. Era toda la comodidad del palacio del rey. Sin embargo, dice la Escritura, o la Torá dice que salió. Él salió. Entonces, ese salir, podemos decir que él descendió, salió de su comodidad, de su posición elevada, de donde había vivido toda su vida, para tratar de identificarse con el sufrimiento de sus hermanos. Dice el libro de Hebreos, captando este momento, dice: y por la fe Moshe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios. Y ahí en el libro de Hebreos, ¿cierto?, se menciona que él salió, efectivamente, como dice ahí, a sus hermanos, vio sus cargas, quiso identificarse con ellos, y antes de elegir ser el hijo del faraón, o el hijo de la hija del faraón, el nieto del faraón, prefirió ser maltratado junto con su pueblo. Prefirió, en vez de gozar de los deleites temporales, sabiendo que venía mayor riqueza, si estaba junto al pueblo al que pertenecía, el pueblo del Dios de sus padres. De alguna forma Moshe prefigura este autodespojo también, que también leemos, ¿cierto?, la Escritura que describe Filipenses capítulo 2, pues, del Mesías, que él, existiendo, dice, en forma de Dios, no escatimó el tener ese estatus como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Moshe también se autodespojó en este momento, ¿cierto?, cuando decidió salir de la casa del faraón. Entonces, el maestro también, o Yeshua, dice la Escritura, que no consideró toda la gloria que tenía como algo a lo que aferrarse, sino que salió del palacio celestial, podemos decir, se despojó, tomó forma de siervo, humilde, maltratado, esclavo, con tal de darnos la libertad. Caso similar a Moshe, aunque quizás, como les digo, hay varios silencios dentro de la parashá porque no muestra todo lo que pasa entre medio, pero hay que leer entre líneas. Y acá hay un paralelo, podemos decir, doloroso.
por el cual podríamos, ¿cierto?, cuestionar un poco a Moshe. Moshe intenta salvar a sus hermanos, pero ve a un egipcio golpeando a un hebreo y se enfurece. Se puso rojo. Al día siguiente, vio al egipcio maltratando al hebreo y lo mató. O sea, tampoco fue como mucho... No le dio muchas vueltas, la verdad. Al día siguiente intentó traer la paz entre dos hebreos. ¿Y cuál fue la respuesta del propio pueblo? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? O sea, tú no naciste con nosotros, vives allá en el palacio. ¿Quién nos quieren matar ahora? Eres el juez de nosotros. Bueno, más encima te dice ser de nosotros. Entonces, es más complejo. Moshe vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Fue rechazado en su primer intento de redención y tuvo que ir a una tierra lejana por un largo tiempo. Algo similar a lo que le pasó a Yeshua. Aunque dice vino a los suyos, como los suyos, su misión. Y los suyos no le recibieron. Aquí pasó algo similar. Tampoco podemos decir que la misión era estar matando a los egipcios. O haciendo las paces entre su pueblo cuando en realidad todavía no tenían ni la autoridad. Cosa que cuestionaron, ¿cierto?, también mucho a Yeshua varias veces, ¿no? ¿Con qué autoridad vienes tú? Tenemos otro caso similar que es el caso de Esteban, que es el primer mártir, ¿cierto?, dentro del Brit Hadashah. Y también se utiliza este pasaje en Hechos 7, cuando fue acusado en el Sanedrín. Él dijo lo siguiente: y a este Moshe, a quien habían rechazado, a este envió Dios como gobernante y libertador. Le está diciendo a ellos, a quien ustedes también como pueblo de Israel rechazaron en ese momento, o sus padres, nuestros padres, Dios lo había mandado como gobernante y libertador. También lo habían rechazado. Esteban argumentó que Moshe era también el prototipo de Yeshua. También fue rechazado. En su primera venida, Israel preguntó, ¿quién te ha puesto por rey? Me refiero a la primera venida de Moshe ante el pueblo. Lo rechazaron y él ascendió o se fue a un país lejano. Pero la promesa de Shemot es que el libertador, rechazado la primera vez, iba a regresar por segunda vez y ahí iba a ser recibido, ¿cierto?, para avanzar en el proceso de redención. Y finalmente hay una revelación en el monte Joreb. Dios se revela desde una zarza ardiente que no se consume. Esta zarza, ¿cómo puede ser definida? Esta zarza como una planta, como un arbusto, ¿cierto? Una planta, podemos decir humilde, no tiene muchas hojas, flores, pero tiene muchas espinas, ¿cierto? O sea, es una planta que no es muy agradable quizás a la vista, no es algo que todos lo quieran tener. ¿Quién quiere tener un árbol lleno de espinas? Difícil, ¿no? Si usted tiene hijos, no querría que sus hijos estuvieran cerca de una zarza así. Ahora, esta zarza representa, por así decirlo, a la humanidad. El fuego, la divinidad. Y esto vamos a hablar un poquito. En Yeshua vemos algo así. La plenitud de la divinidad habitó corpóreamente, ¿cierto?, en un hombre humilde. Podemos decir que no lo veíamos con ningún buen parecido. Yeshua sería esta zarza ardiente definitiva. El Eterno le dice a Moshe, Ejiyé, Asher Ejiyé. Seré el que seré. O seré el que estaré, puede leerse también. Seré el que estaré con ustedes. Yeshua reclamaría ese título, por así decirlo, cuando él dijo en el libro de Juan, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. No yo era, yo existía, dijo yo soy. Que es como esta palabra, ¿cierto?, que dice acá. Ahora, vamos a profundizar en este tema de la zarza ardiente.
¿Qué es lo que nos dice el Midrash? Por ejemplo, sobre este tema de la zarza ardiente que no se consumía. Esto podría ser para el lector, ¿cierto?, del Peshat o del sentido literal de la escritura, ver una zarza que continuamente está ardiendo y no se quema es algo llamativo visualmente. O sea, yo veo algo así y no sé, me gustaría acercarme porque ¿cómo no se consume? Hay calor aquí, ¿qué está pasando? Es un espejismo. Entonces, es algo llamativo visualmente, podemos decir. Es para llamar la atención. Entonces, cuando un lector bíblico, ¿cierto?, o una persona lee eso, le llama la atención. O sea, Dios le llamó la atención a Moshe para que se acercara ahí, para hablarle, ¿cierto? Entonces, era un milagro visual. Pero como hemos dicho, en realidad este recipiente puede estar haciendo una alusión mucho más profunda. Dios podría haber elegido otro tipo de árbol, ¿cierto? Podría haber elegido un árbol mucho más majestuoso, como un cedro del Líbano, por ejemplo, una palma datilera, fructífera. Pero en realidad eligió una sne, que sne es una zarza, que es un arbusto espinoso y bajo, chiquitito. No es más grande que un árbol, para nada. Dice el Midrash Rabbah 2.5. Los sabios preguntan por qué Dios ahí eligió una zarza y responden en el Midrash: para enseñar que no hay lugar en la tierra vacío de la Shejina, ni siquiera una zarza espinosa. O sea, no hay ningún lugar en la tierra donde no esté la presencia divina. Incluso en un arbusto lleno de espinas también está la presencia divina, la Shejina. Que la Shejina, ¿cierto?, viene la palabra, Shahan, que es morar, ¿cierto? Sería como la morada de Dios. Esa es la Shejina. El Midrash también dice: mientras Israel esté en aflicción, yo estaré con él en la aflicción. Y en realidad la palabra que usa ahí es una alegoría, porque está diciendo: mientras Israel esté en la esclavitud de la aflicción, yo estaré con ellos en las espinas de su aflicción. Y Mo Anahi Betzara, yo estoy con él en la angustia, dice el Salmo. Entonces los sabios, ¿cierto?, del Midrash están haciendo una alusión de esta zarza ardiente, espinosa, ¿cierto?, una zarza llena de espinas, con la aflicción. Mientras mi pueblo esté en la aflicción, yo voy a estar con ellos también en la aflicción, o en las espinas, en los momentos difíciles. Esta cenea o esta zarza ardiente también podríamos decir que es como una prefiguración del cuerpo del Mesías. ¿En qué sentido? Isaías lo dijo: subirá cual renuevo, y no habrá parecer en él, ni hermosura, despreciado, desechado entre los hombres. ¿Sí? Se subirá cual renuevo, o como si fuera como un árbol, como una semilla plantada que nace, ¿cierto?, como un brote de la tierra. ¿Qué tipo de brote tendría que ser algo despreciable, desechable, que no lo viéramos con mayor gracia? ¿Un árbol bonito? No, porque uno tendría que ver un árbol hermoso, ¿cierto?, para no despreciarlo. Pero un árbol, una zarza llena de espinas, un arbusto que casi no tiene hojas, sí podría ser mirado con desprecio. Entonces ahí los sabios, ¿cierto?, hacen esta alusión en Isaías. ¿Qué cosa? Pero es que a mí me costó entender eso. Y por una razón muy sencilla, porque el Eterno, cuando crea todas las cosas, dice: y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿qué tipo de zarza era? Porque hay muchas zarzas que sus tallos son comestibles, y muchas de sus partes sirven para medicina. Entonces, más allá de eso, es la visión que tiene la gente de ese arbusto. No es la utilidad que tiene. Dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Y dado eso, fue despreciado y desechado entre los hombres. Esa es la conexión. No va la conexión a la función de una zarza, sino, o para qué sirve, o los atributos que tenga, sino de la forma en que es vista por las personas. Un árbol, un arbusto, sin mayor gracia, claro, lleno de espinas. Y un ejercicio que hice fue que aquí donde yo vivo, me costó imaginarme qué zarza bonita así.
No encontré ninguno. No sé si habrá acá, en el norte. A los cerros. En los cerros, sí. Bueno, al igual que una zarza, podemos decir que es una planta despreciada, no considerada mucho. ¿Quién planta una zarza en su casa, en su patio? Es maleza necesaria. Prácticamente, Es ¿cierto? maleza que toca para plantar. Entonces, es una planta despreciada, dolorosa al tacto. Entonces se dice que esto es como el cuerpo del Mesías, asumió una naturaleza humana humilde, susceptible al dolor. La zarza tenía espinas y Yeshua llevó una corona de espinas. El eterno Dios eligió habitar no en la grandeza de un palacio romano que estaba hecho de cedros, sino en la humildad de un carpintero judío que trabajaba en una zarza, por ejemplo, para mostrar que él habitaba en el sufrimiento de su pueblo. Y habitaré en medio de ustedes, ¿cierto? Veshajante y Betoham. Y tomó cuerpo y figura humilde, como el Mesías. El fuego que no consume. Profundizamos un poco más todavía en esto. Entonces el milagro de esta zarza ardiente no es que estuviera prendida en fuego, porque cualquier zarza podría prenderse en fuego. El milagro era que no se quemaba, ¿cierto? No, su madera no se hacía ceniza. Y este es el milagro, lo que está detrás de eso que vio Moshe. Ahora, físicamente, porque esto es algo de la ciencia, ¿cierto? Cuando uno prende fuego, el fuego consume la materia, ¿cierto? La degrada. ¿Qué es lo que pasa en términos espirituales? Que la santidad de Dios, dice la Escritura, que es fuego consumidor. Entonces tendría que aniquilar, ¿qué cosa? Si el fuego consume la materia, el fuego consumidor del Eterno tendría que aniquilar la imperfección humana. Esto es lo que sostenemos en este momento. ¿Cómo puede, y conectado con todo lo que ya dijimos, el Eterno habitando en una zarza como si fuera el cuerpo del Mesías, cómo puede toda la plenitud de la deidad habitar corporalmente en un hombre sin que se desintegre? Porque es un principio de la Escritura que nadie puede ver a Dios y vivir, que no se le puede contener, etc. Bueno, ¿por qué se dice que toda la plenitud de la deidad habitó en el Mesías y no se consumió ese cuerpo? Podría uno preguntarse, o sea, ¿de verdad toda la divinidad de Dios posó en él? ¿Y por qué no se consumió? ¿Cómo pudo ese cuerpo aguantar todo eso? Bueno, la zarza ardiente es una demostración de esto. La naturaleza divina, que podemos decir que es como el fuego consumidor, versus la naturaleza humana, que es como esta madera de la zarza, unidas en una sola persona y sin mezclarse y sin destruirse mutuamente. O sea, puede estar una zarza y su madera ardiendo en fuego sin consumirse ni convertirse en ceniza o carbón. ¿Puede un cuerpo recibir todo el Espíritu de Dios sobre sí mismo y no ser consumido? Bueno, esto es como un ejemplo que nos trae la Torá de que sí se puede. La divinidad de Él o su Espíritu puede posar en nosotros y que no seamos consumidos pese a nuestro pecado y nuestra falta y nuestra imperfección. Al parecer sí. Pueden mezclarse sin consumirse mutuamente o sin destruirse, mejor dicho. Parece que sí. Entonces, sostenemos también que en Yeshua se cumplió este milagro. Él es el hombre en el cual ardía el Espíritu de Dios sin medida. No tenía ninguna medida. Totalmente, como dice Colosenses, Pablo, toda la plenitud de la deidad habitó corporalmente en él, cuya humanidad del Mesías permaneció igual intacta, visible y tangible, y aún así frágil, porque también fue golpeado, fue herido y lastimado. También salió sangre de él. Si Moshe tuvo que taparse el rostro ante la zarza, nosotros contemplamos, porque vio la gloria de Dios allí, nosotros también contemplamos, como dice Pablo, la gloria de Dios en la faz de Yeshua. 2 Corintios 4:6.
O sea, Yeshua en esta prefiguración es la zarza que nos permite acercarnos al fuego de Dios sin morir. Porque después de ver todo esto, Moshe entró en su presencia. Es como ese camino, esa muestra de que en realidad la gloria de Dios puede residir en nosotros, en nuestra vida, y podemos acercarnos a ella y no morir, ni ser consumidos. Bueno, ahí está la figura del Mesías, de Yeshua, en quien estaba todo el fuego de Dios y no era consumido. Y nos dio el acceso a acercarnos a Él. Y eso es lo que vemos ahí, Moshe después acercándose de la zarza ardiente. También hay una prefiguración del Mesías. El Mesías dice que era sin pecado. Uh-huh. Lo dice Pedro, Juan, Hebreo, que fue sin pecado. Dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Obviamente ahí podemos ver por qué motivo se manifestó esa. ¿Por qué no fue consumido? Exacto. Claro, porque inmediatamente, como lo dice David, ¿cierto?, en su oración, no aparte de mí tu Santo Espíritu, porque se dio cuenta de su pecado y dijo, no, obviamente no va a residir en mí su espíritu así. Yo sé que dice el hermano Eliana, Uh-huh. lo ratificó un goy, no he encontrado culpabilidad en él. Sí. Pese a eso, como decíamos, es un arbusto frágil, el cuerpo es frágil y aún así puede residir la plenitud de la deidad, de la divinidad, que ese es otro misterio, porque esto es un misterio. Estamos hablando al nivel del misterio de la Escritura. En efecto, de hecho es un sod, un misterio, un sod de la Escritura. Entonces, sí, aquí estamos usando el nivel de interpretación del Pardés para ahondar en este tema. Entonces, lo otro, el Eterno se demostró, ¿cierto?, a Moshe y le dijo, yo soy Ejiyé Asher Ejiyé. Cuando Moshe le dijo, o sea, ¿cuál es tu nombre? Dime, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dice, Ejiyé Asher Ejiyé. Comúnmente se traduce, porque así lo hizo la Septuaginta, yo soy el que soy. Pero gramaticalmente es un futuro plus perfecto o imperfecto. Es más cercano a decir yo seré el que llegaré a ser, o seré el que seré, o seré lo necesario que yo sea. ¿Quién eres tú? Yo voy a llegar a ser lo que tendré que llegar a ser. No tiene límite. Exacto. No hay un límite. Claro. No hay una forma en la que podamos moldearle a Él. Ni decir, Él es de esta forma, de esta otra. Voy a hacer lo que voy a hacer. Seré el que seré. No hay una forma de limitarlo, de ninguna manera. Entonces, la forma en que se revela es muy, muy importante, ¿cierto? Y esto es la importancia del nombre del Eterno. Que de por sí su nombre conlleva una promesa. Yo seré el que estaré con ustedes. Yo haré o seré y haré lo necesario para ustedes. Bueno, es interesante porque en el pasaje de la Torá explica, yo soy el que soy. Pero en los comentarios del Chumash que leo yo, lo explica como lo dice usted y lo desglosa. Por sílaba. ¿Ya? Como lo explicó ahora, está como relatado ahí en los comentarios. El nombre de Dios. Uh-huh. El nombre de Dios. Claro, y así se presenta Él. Yo seré el que seré. Entonces, el nombre, más allá de ser una manera ritual en que podamos invocar a Dios, y menciono su nombre y Él va a aparecer, no se trata de eso. Su nombre mismo significa algo que no se puede contener, en el fondo. Este Ejiyé, Asher Ejiyé, es lo mismo, ¿cierto?, que el nombre como Yahvé o Yahweh, ¿cierto?, como pronunciado más antiguamente, porque estas mismas vocales que se utilizan allí son las que harían el mismo tipo de verbo, ¿cierto?, en esta palabra.
que es el verbo como cero estar, un verbo muy antiguo, ¿cierto?, de la gramática, incluso antes del hebreo, más antiguo todavía, ese verbo, como cero estar en el fondo. ¿Ya? Es como el verbo to be del inglés, una cosa así. Y está con estas letras, ¿cierto?, que es lo que más se ha investigado, que cómo se pronunciaba. Precisamente significaría lo mismo que este ejiyé, ayer ejía, pero como en una sola palabra. Como dice la escritura, quién es, quién fue, quién es y quién será, ¿cierto? Esa misma frase, esa misma palabra, es el mismo verbo que prácticamente es el nombre de Dios. Quién fue, quién es y quién será. Está todo contenido en su nombre. No sé si ustedes han visto alguna vez cómo desglosan este nombre, ¿cierto? Las mismas letras del nombre de la palabra de Dios forman estas palabras: el que fue, el que es y el que será, ¿cierto? Entonces nos demuestra su eternidad, en otras palabras. En el tratado del Berajot 9b, el Talmud dice lo siguiente: este nombre dice que es una presencia continua, una promesa de presencia continua, como dijimos. Diles, yo seré con ellos en esta aflicción, y yo seré con ellos en la servidumbre de otros reinos. Entonces, los sabios en el Talmud dijeron, cuando el Eterno se reveló a Moshe, les dijo: yo voy a estar con ustedes ahora en esta aflicción, pero ahora seré con ustedes en esta aflicción, y seré el que también seré en otras aflicciones que también vayan a venir. Eso lo había dicho Rashi, ¿no? Lo dice Rashi, pero está en el Talmud. Sí. Efectivamente. Lo dice Rashi. Y sale en el Tratado de Berajot. Entonces, estoy con ustedes hoy y estaré siempre con ustedes en otras aflicciones. Es una promesa. Entonces, el nombre no es una definición filosófica como de qué significa su nombre y esto es Dios, sino no es algo estático, es algo continuo, como un verbo. Él, como prácticamente, dependiendo de la situación, el que voy a hacer con ustedes. Porque también ahí menciona, por ejemplo, que ante sus padres se presentó como el Shaddai. Sí. O sea, Sí. porque era el que provee, el que está con ellos ahí. Exacto. Pero yo me presento a ustedes con esto por acá, porque básicamente, dependiendo de la función Sí. del estado en que estén, es como él se presenta. Claro. Sí, pues efectivamente él fue el que proveyó Porque más adelante a los padres. Adonai se va, o sea, del ejército. ¿Por qué? Porque va a la guerra, o sea. Sí. Por eso, a ustedes me voy a revelar finalmente como quién soy yo y todo lo que puedo hacer. Sí. A sus padres solo les mostré una parte de mí, pero con ustedes les voy a hacer conocer todo lo que puedo hacer, en el fondo. Es una promesa, o sea, le está diciendo: yo soy el que hablé a tus padres, juré todo esto, les prometí esto, ahora vas a ver cómo lo voy a hacer. Porque para ustedes eso es una simple promesa. Es algo que escucharon de los padres, que esta tierra era de ustedes, que iban a heredar, etc. Pero ahora van a ver cómo esto se transforma en realidad. Es una presencia activa. Bueno, esta palabra que aparece, ¿cierto? Yo seré o yo soy, como se traduce en el griego, aparece también en algunas declaraciones de Yeshua, que si uno lee el contexto también escandalizaron a las personas, porque ¿cómo se presenta como el yo soy? ¿Cierto? Con ese, casi es como nos llegó a nosotros el texto. Ahora, dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos recuerda también esta palabra, el nombre del Eterno. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es otra forma de decir: yo seré el que seré. Con ustedes siempre voy a estar. Yeshua es esta encarnación, sabemos, de el Ejiyé Asher Ejiyé. El Dios que está con nosotros, Immanuel, como dice la Escritura, será llamado Immanuel. En cada exilio, en cada dolor, en cada aflicción, en cada espina, cumpliendo la promesa que hizo en la zarza. Y yendo al último punto de este episodio, Dios le ordena a Moshe, pasando, ¿cierto?, esta zarza ardiente, acercándose: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa, o es sagrada.
Bueno, este texto, este pasaje, establece una halajá que tiene que ver con la reverencia del templo, o la reverencia que merecía, ¿cierto?, el Beit HaMikdash. En el Talmud también dice lo siguiente: nadie puede entrar al monte del templo con su bastón, su sandalia o su bolsa de dinero. Entonces, en un momento los sabios, que obviamente vivían ahí en Israel o en los alrededores, dicen: nadie puede ir al monte del templo y andar con su bastón, su zapato o su bolsa de dinero, su sandalia. ¿Por qué? Refiriéndonos al zapato o a la sandalia. El zapato representaba dos cosas. Una, la muerte, porque generalmente la sandalia se hace con cuero, un cuero de animal muerto. Entonces nos introduce, ¿cierto?, la muerte en presencia de la vida. Esto es como en Yom Kippur, ¿cierto?, que no se usa cuero, no se usa nada, ¿cierto?, que represente muerte, por ejemplo. También representa la separación. Por así decirlo, el zapato es lo que separa, ¿cierto?, a una persona de la tierra o del piso, del suelo. Entonces, si quitarse el zapato simboliza también eliminar toda barrera, permitiendo un contacto directo y total. Entonces, quita el calzado de tus pies. Podemos decir: no puedes traer nada delante de mí que signifique o simbolice la muerte. Por un lado, tienes que tener reverencia delante de mí. Y por otra parte, no puede haber ninguna barrera entre nosotros dos. Nada. De hecho, probablemente porque el Eterno permitió que Moshe fuera tan sincero en decir: no puedo, ¿cómo voy a hacerlo yo? Y simplemente le dijo: no, vas a hacerlo y punto. Porque lo dejó expresarse. Quitó, por así decirlo, una barrera que tiene que ver con el engaño en los labios. Él dijo: soy como tardo de labios, o soy torpe de labios, pero podría habérselo guardado. Simplemente él se manifestó como era. Entonces, cuando uno se quita la sandalia o los zapatos, cuando se va a acostar, o en otro lugar, pero bueno, cuando uno se va a acostar y está cómodo, está tranquilo, ¿cierto? Digamos que uno es sincero ahí, en ese lugar, donde uno se siente sin barrera. No sé si se entiende la idea, pero uno es totalmente libre de no representar nada. Hacia afuera uno sí, pues se pone unos zapatos bonitos, se va a trabajar, etc. Pero ya en su cama no necesita aparentar nada. De acuerdo a lo que usted señala, ¿no es cierto? Me imagino que nadie podía andar con el calzado dentro del templo. Me refiero, por ejemplo, a las revistas que oficiaban, la gente que se acercaba a las peregrinaciones o durante el mes, cualquiera, para llegar ahí necesariamente invierno o verano, había que entrar descalzo en lo que se entendió. Mira, no tengo claro hasta qué punto se podía ingresar con X tipo de calzado. Porque los sacerdotes sí tenían algunos rituales donde se lo sacaban, pero no en todos. No sé hasta qué punto. Lo que aquí en el fondo dicen los sabios, porque traen como una frase que no es como que sea... A ver, es un principio alágico de algo que ellos opinan que debe hacerse así, que nadie debería entrar como demostrando entre fragilidad o este cuero animal, porque hay otro animal que se sacrifica, o ostentando dinero, porque, a ver, en algunos episodios había que vender cierta carne del animal sacrificado, porque no todo se comía, o había que a lo mejor comprar un animal para sacrificarlo. Había que tener dinero, pero es que muchos comerciaban con esto. Bueno, y que ese igual es, como dice usted, más que nada es interpretación de cómo ellos lo ven, porque si vamos al texto mismo, por ejemplo, una conclusión que yo, según lo que yo veo, es que cuando, por ejemplo, Moche se presenta ante él, ¿Sí? le dice quita las sandalias, más que el tema de que las sandalias sean cuero o muerte, estamos hablando que es como los zapatos de nosotros, que andamos por todos lados, pisamos mugre, pisamos bichos, y nos vamos a traer toda esa suciedad acá, o sea, nos sacamos y entramos al lugar donde es especial, y aparte de que uno mismo cuando va, por ejemplo, bueno, yo digo, va al sur, ya en el carretera sur,
Pucha, uno se saca los zapatos, se pone en el río, se pone en la tierra, se pone en el centro del árbol y siente la energía. ¿Por qué? Porque la energía fluye desde la tierra sin limitación a través del cuerpo de uno. Es por la conexión misma uno con la naturaleza. Por eso yo creo que más que nada el tema de la muerte, el tema del oro, bueno, yo creo que la añadieron ellos porque tuvieron su motivo. Sí. Pero, y por ejemplo, estar con una vara, o sea, Moche estuvo ahí, de hecho el mismo le dijo, tira la vara al suelo y después toda, o sea, no le dijo, deja toda afuera. O sea, Sí, concuerdo contigo, es parte de una buena interpretación. Como ellos entienden y se entiende por qué ellos sacaron sus deducciones y... Pero no, Ahora, por eso aplicando todo eso, porque estamos hablando, en Yeshua también, a su vez, ¿cierto? Se nos llama, por así decirlo, a entrar más, sin toda esta carga, ¿cierto?, que tenemos del camino, más vulnerables o más sinceros delante de Él. ¿Qué podemos decir al respecto? Los zapatos, ¿cierto?, con lo cual caminamos, estructuras, diferentes tipos de suelo, lugares, etcétera. ¿Qué son los lugares, las estructuras que pisamos, etcétera? Digamos, podemos decir, a ver, cuando uno visita un lugar, por ejemplo, un templo chino, yo estuve ahí como que, pero tiene que estar ahí, tiene que pisar el lugar. Uno pisa estructuras, pisa lugares que son rituales, pisa experiencia. Es también lo que constituye, por ejemplo, la religión. La religión son estructuras, rituales o lugares que se esquematizan de una forma. Ahora, todo esto se nos da muchas veces en la vida o en la religión para no tener que pisar, por así decirlo, directamente junto a Dios. Se nos llena de ideología, ¿cómo que se llama? Se me fue la palabra que iba a decir. Pero se nos llena en el fondo de ideas en nuestra cabeza. Forma es que para acercarse a Dios hay que ir bien vestido. Es que no se puede usar esto, que se puede usar esto, es que no se debe decir esto, que es así. Son muchas estructuras, ¿cierto?, las que nos llena la religión, con la cual uno se debería poder acercar a Dios. Hay que acercarse de esta forma. Ahora, cuando nos acercamos delante de Él, el Eterno le pidió a Moshe que se quitara todo eso, por así decirlo. Quitarse los zapatos es exponernos nosotros, exponer nuestros pies, nuestra piel, nuestra realidad, sin protección, no a la defensiva, no que yo voy a acercarme a Dios de esta forma porque así me puede responder. No es eso. Entonces, es que quiero terminar la idea. Además, en este sentido, Yeshua hizo algo muy particular. Él lavó los pies de sus discípulos. El otro día lo estábamos hablando. Entonces, podemos conectar esta idea, porque Él, si bien limpió a sus discípulos del polvo del camino, preparó también, por así decirlo, sus pies, o los pies de sus discípulos, para pisar una tierra santa, para pisar ahí en un momento especial, íntimo, donde se iban a acercar a esta ceremonia que los acercaba a la redención. Porque acercarse al Mesías es esto, acercarnos a la redención, a Dios. Tenemos que liberarnos, ¿cierto?, de las marcas o las huellas del camino y disponernos a estar delante de Él como quienes somos, en el fondo. No con la carga de la religión o de otras ideas. O Moshe, que podría haber dicho como hijo o nieto del faraón casi, o persona con autoridad. No es eso. Entonces, estar también en el Mesías es estar permanentemente en ese lugar delante de Él, de su presencia. Espiritualmente tenemos que caminar, por así decirlo, descalzo ante Él, con reverencia y pureza. Eso es como una idea que podemos conectar de este tema de sacarse el calzado de los pies, que les quería comentar. Es que igual, o sea, así como colocándolo hacia los tiempos de hoy, igual es como, ya que estamos hablando del tema de la vestimenta y el calzado, hay veces que uno está como un poquito como, no sé cómo es la palabra, pero no sé si decirle estresada, no se siente como... Yo vivo al frente de un cerro, y a veces cuando quiero como conectar, se va a la punta del cerro. los zapatos y me voy para el cerro.
y con mis hijos juegan y yo, no sé, leo la Torá, leo un libro y siento que la sensación es distinta. En cuanto al tema del calzado, yo soy de la idea que es mucho mejor el calzado de cuero que el calzado que se fabrica hoy en día. Porque el calzado que se fabrica hoy en día está lleno de químicos, que eso pasa por la planta del pie, que es más fácil de absorberlo al cuerpo. Y en cuanto a la ropa, me gusta más lo que es más natural, porque la piel respira mejor con ese tipo de prenda, no como la sintética que impide que como que el cuerpo, como que, no sé cuál es la palabra, respire. Entonces ya es como distinta la sensación como de la persona. No sé si me entienden. Las prendas naturales. O sea, entiendo el el tema, pero... Hay un estudio que dice que las prendas naturales elevan la vibración de la persona. ¿Ya? Y las prendas sintéticas hacen que baje la vibración de la persona. Pero tú hablas como un tema de preferencia en el fondo. Como Que tú prefieres... No, hay estudios. Bueno, yo también prefiero lo más natural. No siempre se puede, pero igual hay que decirlo porque no todos lo saben. Ya. Yo creo que lo que dice la Maribel es como un acercamiento más íntimo, o sea, más limpio delante del Padre Eterno. Una cosa así para llevar. O puede ser una ayuda también porque, no sé, el tema de los zapatos igual es un tema que afecta porque al fin y al cabo igual estoy contaminando el cuerpo. Como los sacerdotes que le decían que se vistieran de lino. De algodón o lino. O sea, obviamente la vestimenta importa. Sí, pues importa. Es algo que hay que elegir bien de todas formas. Por algo los bebés cuando nacen se recomienda el algodón. Todos los bebés se ven, y si no le coloca algodón que le salen cosas en la piel, Son la letra, se contamina. claro, su cuerpecito no es tan frágil. Es un tema importante. Sí, y de hecho, cuando uno entra a la casa después de pisar por todos lados, bueno, uno lleva todo eso a la casa. Claro. Por eso algunos que tienen esa costumbre de dejar los zapatos ahí antes de entrar es algo bien, yo lo encuentro bien importante. Nosotros lo aplicamos en nuestra Nosotros lo hacemos en la casa, pero cuando llegan Pero visitas... cuando volvemos no podemos decirles, mira, no hagan eso. Entonces, es un problema para nosotros decir la visita. Entonces, pero después digo, yo se va y empiezo a trapear, como no. Ahora, Sí. pero ahora en el mercado hay cobertores para zapatos, Sí. porque mucha gente está usando eso para que no entren con los zapatos a la casa. Claro. Entonces los venden los cobertores. Ya. Y no tienen ningún número, o sea, son estándar porque son con una cuestión de elástico arriba y uno mete el pie en Igual que lo que usa Como cuando uno se mete al agua. Una cosa así. Sí. Es que por eso yo creo que mucha gente empezó a implementar esto de los zapatos y Por la todo eso. pandemia. Por la pandemia. Sí. Ahí Es empezó verdad. más fuerte la cosa. Sí, ahora lo que yo voy a decir en cuanto a la oración, que nosotros nos preocupamos de un modelo de oración, pero en realidad la Torah no aparece en modelo de oración. Dice que David oraba 3 veces, pero no dice cómo lo hacía. Y también Ana, cuando se acercó a orar al templo, ella hizo su oración murmurando. Entonces no hay una manera de hacer, sino que, como decía usted en el estudio El martes. del martes, que lo importante es cómo uno disponga su corazón en la oración. Eso es Claro, como, en el fondo es como desnudar el corazón ante el Eterno. Claro. Algo así. Ahora que, como dijimos también, Nehemías y Esdras le hayan dado conformidad o ceder a lo que nosotros hacemos ahora después de tantos años, claro, es razonable, porque tiene que haber un orden, porque el Eterno es un padre de orden. Bueno, como decíamos, como para conectar con lo que estábamos hablando, todo este tema es una alajá, ese pasaje. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde tú estás es tierra santa, es sagrado. Eso es parte efectivamente de la alajá. Hay que tener reverencia por el santuario. En la forma en que se ora, en que se ingresa, en que se viste,
pero sobre todo ahí como la transparencia que también uno debe tener, como decía, no traer contaminación, otras cosas de afuera. O como quizás tú decías, pues a lo mejor cuidarse de que el mismo cuerpo no asimile muchas cosas de afuera, pues, y protegerlo bien. También es un mandamiento, uno tiene que cuidar el cuerpo. Bueno, y igual esta situación de ahora, o sea, llevándola a la verdad, solamente se presenta 2 veces. 2 veces. Por ejemplo, y acá, por ejemplo, acá dice que el Malach del Eterno se apareció en la zarzamora y arroz, ¿cierto? El Malach del Eterno, o sea, el Eterno habló con el Malach, para entender de que no era el Eterno mismo con toda su gloria, porque acá dice que, la Torah dice que era el Malach del Eterno que se presentó de la zarzamora, y es como se ha presentado siempre, o sea, él viene un Malach y el Eterno habla del Malach como si fuera él. Y acá pasó esta situación, y le dijo esta situación, que se quitara el sacansado porque era un lugar santo, y después vemos cuando Yahushua entra a la tierra y se presenta y se le aparece el Malach del Eterno, y le dijo también, quítate los sábados que está en un lugar caos. Y no sé, pues nosotros vemos más atrás y nos vamos a hablar ahí mismo, donde vienen los 3 Malach y hablan con él, y el Eterno prácticamente está hablando con él, y no le hizo que quítate los zapatos, sino que están ahí conversando como dice, como que eran amigos. O sea, Claro. Son situaciones diferentes para... Yo creo que es la situación misma que cambia la forma en que se tiene que abordar. Claro. Porque igual, no sé si me explico. Sí, bueno, el mismo hecho de sacarse las sandalias es una invitación como dentro de la casa. Mira, entra aquí en el lugar íntimo, vamos a conversar. El enviado ahí habló... Vaya a conectarte conmigo, pero siempre cerca. Claro, te necesito cerca. Quiero concluir. Moshe tuvo que tomar una decisión. Iré yo ahora y veré esto. Éxodo 3:3. Él debía ir ahora, bajo el llamado, ¿cierto?, que el Eterno le estaba haciendo. Ahora, quiero decir lo siguiente. Moshe podría haber pasado por alto esa escena, que estaba el zarza ardiendo y todo el tema, y haber seguido su camino. Pero esta clave llamó su atención y lo llevó finalmente a acercarse al mismo Creador. Realmente uno no sabe qué señales hay en el camino. A veces una señal despreciada, como una zarza, pero ardiendo. Es como... A veces, no sé si les puede pasar, pero una persona que a lo mejor se vea totalmente común, normal, de repente dice algo lleno de sentido, o lleno de fuego, por así decirlo. Y uno queda así como una zarza ardiendo. Bueno, uno tiene que estar atento. Ciertas veces el Eterno nos manda señales cuando necesita de nosotros. La revelación de Dios en Yeshua es esa zarza. Bueno, ¿qué dijimos? Vimos su humanidad en esta zarza humilde. Vimos su divinidad en el fuego eterno que no quemaba la zarza. Y escuchamos su nombre en esta visión. Él está con nosotros y estará con nosotros. Y este es nuestro camino, nuestra halajá. La halajá, que es la forma de caminar, ¿cierto?, de nosotros como creyentes, es, ¿sí?, caminar, avanzar, seguir adelante, estudiar, aprender, todo eso, sí, pero en algún momento hay que detenerse, como lo hizo Moshe. Hay que quitarse el orgullo, hay que quitarse, digamos, las huellas, las marcas del camino, que quizás uno dice, no, yo llegué hasta aquí porque todo mi esfuerzo. Hay que quitarse a veces ese orgullo o esos zapatos, permitir que el fuego del Eterno nos encienda nuevamente, pero sin consumirnos. Cuando a veces uno se quiere acercar al Eterno y sabe que, o por así decirlo, es que en realidad no estoy tan bien con Él, mejor no me acerco. Uno sabe que va a ser consumido. Uno tiene que acercarse a Él cuando sabe que no va a ser consumido. Entonces, tiene que querer que ese fuego se encienda en nosotros, para que nosotros también podamos ser prendidos, como esa zarza ardiente, llenos del Ruach HaKodesh, que podamos también caminar y encarnar la voluntad divina. Voy a dejarlo hasta acá, un tema de tiempo. Sí, por eso. Esté muy bien todos.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Antes que